Vaya mercado el que han tenido los mexicanos en la liga, un par teniendo que salir de España para poder jugar y tener más minutos, y otro como Andrés Guardado, que todavía no lo han inscrito los del Betis, no solamente a él y a otros cuantos por el tema salarial del equipo. Vamos a platicar de esto con Mauricio Pedrosa, con José del Valle y con Rafa Puente. José, estamos a nada de que debute el Betis frente al Zaragoza en liga y bueno, todavía al igual que Andrés Guardado, tenemos a Claudio Bravo, a Joaquín, a los recién llegados William José y Luis Enrique, además de Luis Felipe, sin estar registrados. ¿Tendríamos que preocuparnos por el mexicano específicamente? Yo creo que no, me parece que van a encontrar la manera de inscribirlo. Andrés Guardado a sus 35 años sigue siendo un futbolista muy importante para el ingeniero Pellegrini. La temporada pasada no es que haya sido titular indiscutido, pero alternaba y muchos partidos hasta le daban el gafete de capitán. Guardado es un futbolista muy importante como los que usted mencionaba, Bravo, Joaquín Guardado. No es que todavía no hayan sido inscritos porque no entran en los planes del entrenador. No han sido inscritos porque son futbolistas de jerarquía que tienen muy buenos contratos y creo que la directiva del Betis está trabajando de manera activa, o al menos así lo reporta nuestro compañero Rodrigo Faez, trabajando de manera activa para poder inscribir a Andrés Guardado. Me parece que el ingeniero Pellegrini lo tiene claro. Para competir en una liga como la española se necesita de juventud, se necesita de futbolistas que estén en plenitud física, pero los Andrés Guardado también son clave, no nada más por lo que hacen en la cancha, sino por lo que hacen en el vestidor. Guardado, un profesional en toda la extensión de la palabra, un tipo que en los entrenamientos también puede guiar a los jóvenes canteranos del Betis. A mí no me preocupa, Pilar, porque creo que por fútbol Andrés Guardado le queda todavía mucha cuerda para seguir siendo una pieza importante en el Betis. Sí, y hay que acotar eso, ¿no? Que los recién llegados, que un par de ellos costaron, Mau, 10 millones de euros, sí. 8 millones de euros, que son William José y Luis Enrique, además de Luis Felipe, que llegó libre, tampoco están dentro de los hombres registrados, justamente por el tema salarial del que venimos hablando en la liga, más con el Barcelona, pero que hay otros equipos que también lo están sufriendo y que ahora, con estas nuevas adquisiciones, pues tienen esos números rojos, pero no hemos visto mayor salida del Betis como para desahogar un poco ese tema del fair play financiero, porque lo de Lainez fue a préstamo, también lo de Raúl García. ¿Qué opciones tiene el equipo? Malabarear en este momento, porque sí, hay dos maneras de verlo. Y acá creo que Rafa nos va a ayudar mucho con lo que él ha pasado en su tiempo de entrenador también. Una cosa es lo que futbolísticamente un equipo necesita, y de eso se encarga el entrenador, Manuel Pellegrini. Betis tuvo una buena temporada el año anterior. Manuel Pellegrini hizo un buen trabajo y ahora la expectativa es que se puede mejorar. Pero también la otra parte es la parte de los dineros, la parte económica, financiera, en la que Manuel Pellegrini tiene que decir, a ver, a mí se me contrata para hacer un trabajo como director técnico y necesito estas y estas herramientas para hacer mi trabajo bien. Y si la gente de pantalón largo, los directivos le dicen, perfecto, ¿qué necesitas? ¿Otro extremo? Ten otro extremo. ¿Qué necesitas? ¿Un volante creativo? Ten un volante creativo. Y cuando estamos a 2 semanas de arrancar la temporada y le dicen a Pellegrini, oye, pero todavía no te puedo inscribir a tal y tal y tal jugador porque necesitamos resolver el problema de la masa salarial, que realmente es el primer tema importante, ¿no? El tema interno en la liga. ¿Cómo resolver la masa salarial? Pues el ingeniero Pellegrini queda entre la espada y la pared, porque no pueden contravenir las reglas de la masa salarial, pero Pellegrini quiere hacer un trabajo con ciertos futbolistas. Entonces, es muy difícil y al final del día el que probablemente toma la decisión sea Pellegrini, porque le van a decir, nos tenemos que desprender de 3 jugadores por el momento. Tú tienes que decirnos quién. Y lo pone todavía en una posición muy precaria al director técnico, que debe estar encargado nada más de mejorar el rendimiento deportivo de su equipo. Claro, y hablando de que el Betis, Rafa, tuvo una buena temporada la anterior, tampoco es que tenga un plantel del que pueda prescindir de cualquier jugador para justamente ayudar en las finanzas. ¿Tú cómo lo harías dentro de tu experiencia? Bien decía Mauricio, que nos puedes compartir en el momento en el que te ponen contra la espalda y la pared y te dicen, pues si no desahogamos un poco por este lado, no puedes registrar a tus 3 renovados y a tus 3 recién llegados. No, indudablemente esto es una falta de planeación, porque los refuerzos llegan por solicitud del técnico, porque Pellegrini se ha ganado todo el respeto como director técnico
no solo por lo que está haciendo en el Betis, sino por su trayectoria. Hay que recordar sus espacios Sí. en el fútbol inglés, incluso en España con el Real Madrid, que fue el primero que rebasó los 100 puntos con el conjunto merengue. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja. Así como Lainez se fue, no estaba dentro de los planes, dentro de las prioridades del técnico. El caso de Guardado, pues come aparte, porque Guardado, mucho antes de que terminara el torneo anterior, ya le habían renovado el contrato. Entonces eso conlleva no que sea el súper estrella del equipo, porque no lo es. Y también lo enmarcaba muy bien José, en el sentido de que Pellegrini no lo tiene como un titular indiscutible, pero sí lo tiene, de acuerdo a la edad que tiene Guardado, como un jugador importantísimo para el plantel, por todo lo que representa la figura del mexicano dentro del vestidor, por los antecedentes de Guardado. Hay que recordar cómo ha sido sus espacios en diferentes conjuntos, con qué entrega, con qué profesionalismo. Cuando se fue con Deportivo La Coruña a la segunda, se quedó teniendo otras ofertas para buscar el regreso del conjunto gallego a la primera división y lo consiguió. Cuando se fue con el Valencia, después de estar en el Valencia, al Leverkusen, que lo utilizaban en una posición que no era la que le correspondía, nunca, siempre se mantuvo al margen, callado, nunca puso pretextos de ningún tipo. La forma como fue despedido del fútbol de Holanda en su espacio con la conquista del título fue un homenaje a la figura de Guardado. Bueno, Guardado es un indiscutible para Pellegrini, como también deben de serlo los jugadores que contrataron. Aquí es una muy mala planeación, ajeno a lo que le corresponde al técnico, que es el trabajo del equipo en cancha y buscar los resultados y encontrar la mejor exposición de cada uno de los elementos del plantel. Y bueno, pues esta situación sí creo que está compleja para la directiva, no sé cuál sea la forma para resolverla. Ya sabemos lo del Barcelona, que ha sido parte de los derechos, etcétera. No sé por dónde puede echar mano el Betis, pero estos jugadores, los refuerzos solicitados por el técnico y la figura de Guardado, tienen que quedar dentro del plantel que va a competir en el torneo que está por arrancar. Claro, arrancan ellos el 15 de este mes en su debut y hasta que no sean inscritos estos 6 jugadores no pueden participar evidentemente con el equipo. Todavía hay cierto margen de maniobra hasta que termine el mes para el cierre de mercado y me parece que todavía son unos 15 días o un poco más para el registro del resto de jugadores, ¿no? Dándoles ese espacio para que organicen. Así que todavía hay tiempo, pero el debut está ya a la vuelta de la esquina. Y hay que entrar en un tema, Mau, que tal vez preocupa, que es el tema de los mexicanos en la liga. Por un momento hubo un boom en el que veíamos a muchos mexicanos pasar por ahí. Estamos hablando a lo mejor del 2014 a la fecha, ¿no? Raúl Jiménez con el Atlético, Chicharo con el Madrid, Diego Reyes en la Real Sociedad, Layún en el Sevilla. Bueno, ahí tenemos la lista, los últimos, evidentemente Diego Lainez, lo de Orbelín Pineda, JJ Macías, y hoy nos damos cuenta que solo está Guardado, que no está inscrito, y Tecatito con Sevilla. ¿Qué está pasando? Sí, es una pena porque además creo que cada caso es distinto. Héctor Herrera, todos entendemos que se pudo haber quedado, si no en el Atlético de Madrid, pero por supuesto que tenía nivel para competir en otro equipo de la Primera División de España. Orbelín Pineda forzó su llegada al fútbol español a un equipo que no lo quería. Entonces, ese experimento resultó fallido desde el inicio. Ahí yo sigo sorprendido de la gente que maneja a Orbelín Pineda, cómo pues no consensuaron con la gente de Celta de Vigo si era un futbolista el que querían. Lainez tenía que salir sí o sí porque necesitaba minutos. Qué bueno que se va a Braga, además, donde seguramente verá minutos. Herrera la está pasando fatal en Houston. El otro día su partido fue muy malo individual y colectivamente. Y es una pena porque creo que el fútbol español, además, hablamos de ciertos escenarios que son favorables para el futbolista mexicano. Ha quedado probado que el fútbol holandés es un perfecto primer escalón para el jugador mexicano que quiere en Europa. Sí. Portugal, el portugués, más o menos lo mismo. Pero el futbolista mexicano triunfa también en el fútbol español. Pero son ligas de desarrollo, Mau. Estamos hablando de que entonces los jugadores Pili, que salen de México necesitan llegar a ligas de desarrollo. Pero tiene razón, o sea, estoy de acuerdo contigo. Pero mi punto es que también hay jugadores mexicanos consagrados en su mejor momento, entre los 24 y los 28 años,
que perfectamente podrían jugar en la Liga Española. Muchos no van porque sus equipos piden por ellos 15 millones de euros, otros no van porque cobrarían una tercera parte de lo que cobran sus grandes equipos o de lo que cobran en sus grandes equipos en la Liga Mexicana. Pero sí creo que es una de las grandes deudas y agendas del fútbol mexicano recientemente. Hay una relación además muy entrañable entre el fútbol mexicano y el español, entre la cultura española y mexicana, por lo cual sí es extraño y triste no ver a más futbolistas mexicanos triunfar a ese nivel. Ahora, José, ¿esto quiere decir que el mexicano, el futbolista mexicano, ya se dio cuenta o ya nos dimos cuenta que no está al nivel para jugar en la liga? Sí, para mí es eso, Pilar, es un golpe a la realidad, porque oportunidades han tenido. Raúl Alonso Jiménez fue al Atlético de Madrid, un equipo que se ha convertido en un conjunto de élite, protagonista en Liga, en Champions, y lamentablemente no le alcanzó, tuvo que ir a Portugal y recién en el Wolverhampton terminó por despuntar. Lo de Héctor Herrera a mí me decepcionó porque llegó en un proceso de madurez donde ya había hecho ese paso que usted y Mauricio comentaban, con el cual estoy de acuerdo, había jugado en Portugal, se había consolidado, llega al Atlético de Madrid y recién en el último semestre, en su último año de contrato, fue cuando encontró la continuidad y después terminó priorizando lo económico por encima de lo deportivo. Yo no creo que haya técnicos que atenten contra sus propios intereses. Diego Lainez, por ejemplo, que parecía ser la próxima gran joya del fútbol mexicano, tuvo 4 entrenadores distintos en el Betis y el común denominador fue que los 4 concluyeron que no estaba listo. Y lamentablemente el futbolista mexicano tiene que aprender a competir. El otro día hablábamos con Pavel Pardo y él decía, en México somos figuras, llegamos a Europa y somos uno más. Pero hay que tener una mentalidad ganadora, hay que ganarse el puesto en los entrenamientos. Fíjese lo que le había pasado al Chucky Lozano en su momento, que se enojó con Gattuso. Al final de cuentas el Chucky entendió que el problema era él y cuando mejoró su actitud, Gattuso le empezó a dar continuidad. El futbolista mexicano, creo yo, Pilar, que tiene que aprender a competir. Esa es la palabra, competir en los entrenamientos, ganarse un lugar y cuando le den la oportunidad, aprovecharla y maximizar los minutos que les den. Bueno, pues vamos a ver qué sucede entonces con esta oleada de mexicanos en España, porque además Andrés Guardado va de salida y pues puede ser que solamente nos quede Jesús Corona.